Ahora avancemos con un poco de infecciones parasitarias. Vamos a ir viendo protozoos, trematos, nematos, cestos, neurocistis, cercosis, hidatidosis, leishmania, chagas y algo de malaria. Muy bien, entonces en protozoos, cuando revisemos un poco acerca de entamoeba histolítica, hay que recordar la ingesta de agua y comida contaminada, la transmisión fecal-oral y la predilección. Entamoeba tiene una predilección por agarrar lo que es ciego y recto sigmoides. Entonces, dentro de sus presentaciones, si es que a uno le dicen cuál es lo más común, podríamos pensar que es muy sintomático, sin embargo, entamoeba histolítica puede ser asintomático hasta en un 80%. El otro porcentaje te va a dar una diarrea que es disentérica. Entonces, más o menos un periodo de duración entre 3 y 4 semanas de esta diarrea, ¿no? Y pueden haber muchos casos de portadores de entamoeba histolítica, también portadores crónicos, ¿ya? Entonces, en su evolución, esta diarrea disentérica puede progresar y puede generarte abscesos hepáticos, enfermedad pleuroparenquimal y puede llamar a formar los amebomas, es decir, todo un pelotón de parásitos que están ahí, ¿no? Generando estos efectos de masa a nivel cerebral o piel o en colon, amebomas. Puede debutar como masas incluso, ¿no? Imita cáncer de colon. Entonces, ya saben que su predilección es ciego y recto sigmoides. Entonces, los amebomas en varias localizaciones. Puede simular dolor agudo, puede simular lo que es una apendicitis, por ejemplo, y también llevar a cuadros de megacolon tóxico, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, lo más importante es, si ya tenemos identificado eso, ¿cómo vamos a hacer la sospecha? Pueden pedir, ya que la forma invasiva es el quiste, la forma diagnóstica solo para fases invasivas sería a través de la detección de trofozoitos, ¿no? Pero recuerden que también se pueden apoyar a través del diagnóstico serológico, ¿no? Enzimo inmunoanálisis, o también PCR para detecciones, ¿no? Específicas, ¿ya? Entonces, el tratamiento de entamoeba histolítica. Si es un paciente asintomático, portador de quistes, vamos a utilizar agentes intraluminales, es decir, que puedan erradicarlos, ¿no? De su estado crónico, paramomicina y iodoquinol. Si la diarrea es disentérica, utilizaremos metronidazol hasta 7 a 10 días. Son agentes aparte que pueden combinarse con paramomicina y iodoquinol, y si es una ameboma o una enfermedad intestinal severa, se incrementa la dosis, ¿no? En este caso hasta 750 de metro endovenoso 3 veces al día por 10 días, ¿ya? Entonces, estas son, digamos, los puntos que deben recordar en entamoeba histolítica. En Giardia lambda, la transmisión va a ser fecal-oral, alimentos y agua. El punto que quiero que recuerden es la predilección por invadir duodeno y tiene 3 formas de presentación. Una que es asintomática, porque también hay portadores crónicos. La forma aguda, que es la que tenemos que recordar. Acá es donde vamos a ver una diarrea rápida, ¿no? Y la otra forma es la crónica, donde ya en esta forma crónica hay malabsorción. Puede haber malabsorción, esto condiciona baja de peso, puede haber urticaria. Entonces, la pregunta va a ir, paciente pediátrico, ¿no? 6 años, 5 años, que tiene historia de malnutrición, diarrea crónica, ¿no? Con una característica específica que hace generar una enteropatía perdedora de proteínas y que uno, pues, si se anima, le puede pedir en el diagnóstico, en las heces, identificar la presencia de trofozoitos o quistes, ¿no? Entonces, si encuentras trofozoitos o quistes en un paciente así, perfecto. ¿Qué otra opción clínica ya te podrían dejar? Sí, pues que es un paciente refractario al tratamiento condicional, se ha identificado, ya mucho más rebuscado,
que tiene una hipogamaglobulinemia, que tiene VIH o que tiene déficit de inmunoglobulina A, ¿no? Entonces son condiciones adicionales que te podrían hacer pensar en una giardiasis, ¿no? Entonces ya hemos visto la fase crónica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para una giardiasis? Metronidazol, ¿no? Hasta 7 días, o la otra opción es nitazoxanida, sobre todo 500 2 veces al día por 3 días en casos refractarios, ¿no? Entonces, normalmente hacen las consultas porque hay varios protozoos que son identificados en muestras y pueden ser simplemente comensales. Entre ellos están Blastocystis hominis, que es un comensal, Sarcocystis y Dientamoeba fragilis, que también puede darte diarrea y dolor abdominal. Pero en algunas circunstancias, por ejemplo, en algunos inmunocomprometidos o en gestantes, por ejemplo, si me dicen Blastocystis hominis, en un gestante que la diarrea persiste, podría considerarse un agente patógeno y requeriría un tratamiento también con la mayoría de estos agentes que mueren con metronidazol. Muy bien. Si a nosotros nos hablan de Cryptosporidium, en Cryptosporidium recuerden que principalmente es uno de los que también te pueden producir sin Nielsen positivo, diarrea secretora, mala absorción y puede ser transmisión fecal oral con característica de cuadro clínico de brotes crónico y diarrea, malnutrición y también predilección por hacer infecciones algunas veces por vía biliar, colangitis. Entonces, nosotros para hacer el diagnóstico requeriríamos la presencia de ooquistes. Entonces, en Cryptosporidium, aparte de tener una diarrea secretora con mala absorción, el antecedente, por lo general, puede afectar principalmente a pacientes VIH positivos o con algún otro inmunocompromiso. Por eso es que la terapia depende, ¿no? Si es que es un inmunocompetente, VIH negativo, el tratamiento va a ir con nitazoxanida. En cambio, si es VIH positivo, la terapia antirretroviral es lo que va a marcar justamente la elevación de CD4 y que se restituya todo el tránsito gastrointestinal, todo el enterocito, toda la capacidad a nivel de vellosidades y esto combata la presencia de Cryptosporidium. Entonces, en general, en VIH positivo, estamos hablando de la necesidad de un tratamiento antirretroviral para el manejo de una criptosporidiasis, ¿no? Que puede darte estos cuadros invasivos. Muy bien. Cistizospora, de igual manera, también te da una diarrea acuosa, pero puede ser persistente. En algunos de estos pacientes el cuadro clínico viene, también estamos viendo que es una asociación bastante frecuente en VIH positivo, también te puede dar un BK en heces falso positivo, también es otro causante, y principalmente agua contaminada, ¿no? Entonces el diagnóstico es a través de los ooquistes. ¿Cómo se trata la cistizospora? La vamos a tratar con trimetoprim sulfametoxazol por 7 a 10 días. Puede ser un poco más dependiendo de la resolución de las diarreas, ¿no? Y la hidratación importante. Y evitar que vuelva a consumir, pues, comida contaminada. Si no, no sirve de nada. De igual manera, la ciclospora, tenemos la ingesta de agua contaminada, no hay transmisión fecal oral, pero es una diarrea acuosa. Igual el diagnóstico se hace a través del ooquiste no esporulado, ¿ya? Entonces, igual ciclospora cayetanensis también, pero acá puede haber brotes, sobre todo en paciente pediátrico, no necesariamente en VIH, puede haber brote en paciente pediátrico, ¿ya? Entonces, igual se muere también con el cotrimoxazol, tanto cistizospora y ciclospora. Si nos preguntan cuál de todos los protozoos es el más grande, efectivamente, acá le he puesto en la foto más grande también Balantidium coli. Como ven, de 50 a 200 micras. Y tiene una predilección por afectar colon, ¿no? Entonces, la transmisión es fecal oral y las preguntas han sido en repetidas ocasiones, creo que hasta el último año han venido, con el antecedente epidemiológico de crianza, ¿no? En este caso de cerdos, porque están en contacto con estos protozoarios y puede haber, el paciente puede tener portador, excreción asintomática, puede hacer quistes, puede hacer una forma de colitis aguda o tener una infección crónica. Entonces, si uno quiere hacer el diagnóstico, va a pedir trofozoitos o quistes en heces, y en base a eso, si tienes ya Balantidium coli, ¿no? El tratamiento va a ir dirigido con tetraciclina, ¿ya? 500 miligramos
por 10 días. Entonces acá el antecedente más importante es la exposición a cerdos, ¿no? Que es lo que han estado que preguntan. ¿Cuáles son los protozoos no patogénicos? Tenemos otras, la Endolima nana, Entamoeba coli, Entamoeba dispar, Entamoeba harmani, Iodamoeba butchi y flagelados, Chilomastic mesli y Trichomonas hominis. Entonces, en general, estos de acá, como son no patogénicos, no requieren un tratamiento específico, ¿ya? Muy bien. Pasemos un poco a hablar acerca de los tremátodos, porque en base a eso tenemos acá los parásitos y cómo se van a ir generando su fisiopatología. Entonces, si nosotros vemos la fasciola hepática, ¿no? Que es uno de los tremátodos, principalmente recuerden que puede que uno ingiera involuntariamente estas plantas que están contaminadas con las metacercarias, ¿ya? Estas metacercarias van a estar ahí usualmente en los berros, lo ven acá como un antecedente epidemiológico, ahora acá en los preparados, en los que venden emoliente, no lo sé. Y el paciente, una vez de que lo ingiere, empieza en 6 a 12 semanas a presentar un dolor. ¿Dónde va a estar el dolor? En el hipocondrio derecho. Puede presentarse porque hay una eclosión a nivel duodenal y estos adultos, digamos, la fase adulta de la fasciola va a ir a los ductos hepáticos biliares y va a empezar a proceder con la obstrucción de estas vías biliares. Puede haber ictericia, hepatomegalia y fiebre intermitente. Entonces, una de las características como parasitosis es que te va a producir eosinofilia. Entonces, si a mí me dicen de todos los agentes parasitarios, las eosinofilias que yo voy a ver en fasciola hepática pues son muy altas, ¿no? Entonces te van a dar eosinofilias de 40, 50%, hasta 60% hemos visto en estas circunstancias. El dolor, la eosinofilia. Entonces una vez que el paciente tiene estas características, puede que progrese, ¿no? Si es que no va oportunamente a un médico, pues puede seguir el cuadro con dolor ya más de 6 meses y viene con epigastralgias, diarreas, náuseas y vómitos. En algunos casos también vamos a ver, aunque es más raro, ya infección de vías biliares, ¿no? Pero principalmente esa es la presentación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ya hemos visto que la forma invasiva era la metacercaria y la forma diagnóstica, una vez que están en heces, es a través del diagnóstico con huevos no embrionados en los cultivos de heces, pero sin embargo, hoy en día el método serológico que se puede utilizar es el IgG FAS2 ELISA, que no solamente se utiliza de diagnóstico, sino también puede utilizarse también de seguimiento, ¿ya? El FAS2 ELISA. Entonces, si uno quiere ver un poco qué es lo que se ha producido, es que en tanto estos tremátodos, tanto Fasciola y Paragonimus, vamos a ver un tipo de huésped en específico. ¿Cuáles son los huéspedes? El huésped intermediario va a ser un caracol, ¿no? Porque estos huevos, una vez que el hombre ya ha depositado los huevos, ¿no? Pues están migrando en agua, el caracol es uno de los que se va a adherir con estos miracidios que han eclosionado acá, y después pues la ingesta por el siguiente, estos caracoles que viajan, se quedan ahí en las plantas, ¿no? Adheridos, pueden ser ingeridos ya en conjunto, ¿no? Entonces, para nosotros lo más importante es recordar acá el huésped intermediario, el caracol. Entonces, hemos revisado parásito que causa mayor porcentaje de eosinofilia, ¿no? En la tomografía abdominal, yo voy a ver que los abscesos van a ir migrando de la periferia hacia el centro. Estas son las formas de presentación, ¿no? De fasciola. Y las zonas, sobre todo de alta endemicidad, pues en Perú les van a dar Cajamarca,
Abancay y algunas zonas de la sierra. Principalmente Cajamarca, Abancay y Sierra Sur, ¿ya? Tratamiento de elección, triclavendazol, 10 miligramos por kilo, son solo 2 dosis. Puede que el cuadro haya recurrencia. Sí, muchas veces damos tratamiento y los pacientes recurren con eosinofilia, entonces en ese caso pueden repetir los ciclos de triclavendazol. En el caso de Paragonimus, miren ustedes que Paragonimus es en Cajamarca y en la costa norte, ¿no? Entonces, ese es epidemiológicamente el paciente luego de ingerir, ¿no? En este caso, crustáceos, ceviche, que ha estado ahí pues involucrada, esta cercaria inicial se convierte en la metacercaria, la fase infectante, que es la metacercaria, que fue ingerida, viene, va a migrar a través de la cavidad peritoneal, luego va a irse a pleura y en tiempo va a producir tos, disnea, malestar general y también eosinofilia. En la fase tardía, después de algunos meses, puede producir hemoptisis recurrente. En conclusión, estos pacientes tienen principalmente el antecedente de la ingesta, ¿no? De consumo de ceviche de mariscos, comió su cangrejo, estuvo en la costa norte y después empieza con tos. Entonces, mucho cuidado porque es similar a lo que ocurre con tuberculosis, porque son mal manejados a veces. El paciente llega a consulta, tiene una lesión cavitaria, en la radiografía le dan tratamiento y para tuberculosis no mejora, persiste, hace eosinofilia, ¿no? Una eosinofilia que es que llega pues a 30%, no es tan alta como en fasciola. Y en este caso, pues al no haber mejoría, por ahí a alguien se le prende el foco y le pide un cultivo de esputo, ¿no? Y en el cultivo de esputo puede identificar la presencia de Paragonimus, ¿no? Sobre todo Paragonimus mexicanos. Entonces, si encontraron Paragonimus, perfecto. Entonces ya explicaría por qué estamos frente a este cuadro con similitud a lo que puede pasar con tuberculosis. La forma invasiva, en este caso, infectante metacercaria, y la forma diagnóstica, los huevos no embrionados. Acá sí van a haber dos huéspedes intermedios, como ven, una vez que estos huevos están en el mar, van a encontrar primero un caracol, ¿no? Este caracol va a ser atacado por los cangrejos de río, Limnaea, ¿no? Viene el cangrejo, lo come, y el cangrejo a su vez es, pues, para completar el ciclo, es ingerido por el humano, ¿no? Entonces ahí tenemos las zonas endémicas donde van a encontrarlo y el tratamiento es praziquantel por 2 días, ¿no? ¿Puede haber hemoptisis en estos casos, en las formas crónicas? Sí. ¿Puede haber síndrome consuntivo en paragonimiasis? Por supuesto que hay. ¿Puede haber algunas otras presentaciones extrapulmonares de paragonimiasis? Sí, pero son muy raras. Puede haber afectación de páncreas, por ejemplo, pero es más raro, ¿ya? Entonces, la mnemotecnia, acá le hemos puesto para que recuerden, son fantas, los parásitos y eosinofilia. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los que van a producirnos eosinofilia, ¿no? En orden, el que más produce eosinofilia nuevamente, fasciola, la F de fasciola, pero también filarias, ¿no? Entonces, filarias tenemos en la selva, por ejemplo, y están relacionadas con cuadros cutáneos y migratorios, ¿no? Cutáneos y migratorios. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la filaria más frecuente en Perú? Manzonella usardi, por ejemplo, ¿no? Una de las que están allá y producen estos cuadros muchas veces de paniculitis o cutáneo migratorios. Ascaris es otro de los diferenciales, pero tenemos otro tipo de presentación. También te puede producir eosinofilia, infiltrados pulmonares, recuerden. Necator también es otro de los agentes, como uncinarias, pero todas las uncinarias están más asociadas a síndromes anémicos febriles. Toxocariasis, que no lo vamos a mencionar, pero es importante porque también puede afectar bastante paciente pediátrico. Entonces, la pregunta para una toxocariasis sería un paciente, varón de 5 años, que mucho juega con su perro, que están en parques, contacto bastante con perros o heces de animales y presenta un cuadro similar a un asma, ¿no? Con sibilantes, mal tratamiento, neumología, pediatra, no hay respuesta clínica, los
persiste con sibilantes y al final pues resulta que por serología es una toxocariasis o incluso pueden desarrollar compromiso ocular, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque es bastante frecuente encontrar toxocara en los parques, sobre todo acá en Lima se han hecho algunos estudios para ver eso. Trichinella spiralis también es otro de los diferenciales en eosinofilia. Anquilostoma como causa de síndrome anémico febril es la otra uncinaria, y los estrongiloides estercoralis, sobre todo ya saben, por la posibilidad de tener estos fenómenos en inmunocomprometidos donde hacen las hiperinfestaciones, ¿no? Entonces, nemotecnia, fantas para parásitos y eosinofilia. De todos, el que más alta te hace eosinofilia, Faciona. Pulmón eosinofílico o síndrome de Loeffler. Entonces, acá vamos a ver los infiltrados porque en estos pacientes efectivamente tienen ustedes migración, ¿no? Entonces imagínense, por ejemplo, que el estrongiloides esté haciendo la invasión a nivel pulmonar en un paciente con HTLV1, ¿no? Entonces no hay eosinofilia periférica, pero sí el estrongiloides ha empezado a hacer su infiltración a nivel pulmonar, por acá un infiltrado intersticial en parches, luego a los 2 días por acá, luego por acá otro, no lo sé. Entonces esa forma de presentación de pulmón eosinofílico es el Loeffler, ¿no? ¿Quiénes te la hacen? Neocator, Ascaris, estrongiloides y anquilostoma. Su nemotecnia va a ser NASA, ¿ya? Entonces ahí recuerden, por favor, las 2 nemotecnias para parásitos eosinofilia y pulmón eosinofílico. Seguimos con nemátodos. En nemátodos, recuerden que tenemos acá Ascaris, ¿ya? En Ascaris lumbricoides tenemos que, por lo general, el suelo está contaminado, ¿no? Con heces humanas. Entonces acá, por lo general, esta contaminación va a ser a través de la ruta fecal oral, y recuerden que la hembra del Ascaris en este caso puede producir hasta 200,000 huevos diarios. La importancia es que hay una migración pulmonar o que puede generar una obstrucción intestinal, ¿no? Entonces ya hemos visto que también es causante de neumonía eosinofílica, y también al Ascaris le encanta meterse a vías biliares, entonces puede ser una causa más también de colangitis, ¿no? Entonces todas las presentaciones del Ascaris es la que tenemos acá. De igual manera, también puede seleccionarnos cuadros de pancreatitis y malnutrición. ¿Cómo es la forma infectante? En este caso, el huevo infectivo, y la forma diagnóstica va a ser el huevo no fertilizado. ¿Cómo vamos a tratar una ascariasis o una ascaridiasis? Con albendazol de primera línea y segunda línea con mebendazol. ¿Ya? Solamente una dosis de albendazol es suficiente. Ya hemos visto el pulmón fugaz, ¿no? Con infiltrados fugaces. Trichuris trichuria, entonces la transmisión va a ser fecal oral. Acá no tiene reservorio animal y la predilección, recuerden, es colon y ciego. Forma infectante, huevos embrionados. Forma diagnóstica, huevos no embrionados. Entonces, las trichuriasis, la mayoría de las trichuriasis son asintomáticos. Y en el caso de estos pacientes que tienen ya, incluso vean ustedes, la imagen es clásica ya de un prolapso rectal, porque es lo que ha venido en los exámenes, un prolapso rectal. Entonces, para nosotros, colitis, disentería serían un punto de partida que expliquen esto. Entonces, usualmente pueden comprometerse acá con anemia secundaria, puede haber eosinofilia en trichuriasis también, prolapso rectal es otra de las características clínicas, podemos tener bastante pica prurito también, ¿no? Y retardo en el crecimiento. ¿Cómo se trata? Con mebendazol, primera línea, segunda línea también tenemos albendazol. Entonces, en el caso de trichuris, que habíamos dicho que daba prurito, acá tenemos diferenciales, porque prurito anal te pueden dar los condilomas, ya saben, lo hemos revisado en las ITS, tenemos los herpes también, que pueden tener esta condición, aunque es más con dolor, en sífilis, usualmente también, gonorrea, cándida y el enterobius vermicularis, que vamos a revisar ahora. Son algunos de los que te pueden dar esta forma de presentación con pica prurito, ¿no?
La transmisión en enterobius puede ser persona a persona. Recuerden que la hembra produce entre 10.000 y 15.000 huevos por día y tiene una predilección, sobre todo ese hábito nocturno, por estar en región perianal. Por eso es que cuando hay una eclosión del intestino delgado, ¿no? En adultos ya puede permanecer en colon. Entonces, estos huevos, que son la forma diagnóstica, se van a hacer para el diagnóstico. Se van a utilizar para diagnóstico. La mayoría de los casos de enterobius van a ser asintomáticos, ¿no? Asintomáticos. Y como son asintomáticos, pueden darte en algunos casos, hemos dicho, el prurito anal, nocturno. Puede haber reacción inflamatoria también en algunos casos. Y si el prurito es muy intenso, pueden generar sobre todo infecciones bacterianas por escoriaciones que pueden estar, ¿no? Escoriaciones. Cuando ya es más intenso, puede haber náuseas, vómitos, dolor abdominal. ¿Qué otra relación más tiene esta enterobiasis? Podemos encontrar enterobiasis vaginal, sobre todo en niñas, ¿cierto? Por la proximidad. Entonces, una causa muy importante en pediatría es de vulvovaginitis, deben ser los enterobius, para que ustedes puedan hacer su diferencial. Ojo que si no es tratado oportunamente, ¿no? Puede progresar y puede generar una salpingitis, ¿ya? Salpingitis. Puede generar una oforitis. Entonces, no es para jugarse una infección por enterobius. ¿Ya? Entonces, el tratamiento igual con mebendazol o albendazol se puede repetir en el caso de estos agentes en 2 semanas, o también se puede hacer una erradicación con pamoato de pirantela, aunque no hay ahorita. En el caso de Strongyloides stercoralis, recuerden que la forma de ingreso es a través de piel, ¿no? Miren el resto de los agentes, hemos estado revisando fecal oral, persona a persona, pero en el caso de Strongyloides es de piel a piel, de penetra piel. Entonces, ¿quién va a ingresar? La larva filariforme. Uno está caminando descalzo, va a la selva, entra la larva filariforme, tuviste alguna lesión cutánea y posteriormente ya puede haber otro mecanismo de transmisión, si es que ya lo tienes, que es el contacto anal directo, sobre todo en pacientes que tienen sexo con hombres, o la autoinfección, te llevas a la boca tú mismo. Si uno quiere hacer el diagnóstico, puede hacerlo a través de la identificación de las larvas rhabditiformes, ¿no? Entonces, acá hay formas de presentación. Tenemos una forma de presentación aguda en strongyloidiasis y usualmente vamos a tener una urticaria en la zona donde está entrando, ¿no? Puede haber diarrea o puede estar estreñido, anorexia. Tienen una forma que se llama larva currens, y larva currens es la forma migratoria, ¿no? Usualmente que se puede evidenciar sobre todo en áreas como en el tronco. Larva currens puede estar en tronco o también puede estar en la zona perianal, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos el progreso es de 1 centímetro en 5 minutos. Perfecto. Y en las formas crónicas, ya es acá donde tenemos tos, sibilantes, puede ser síndrome nefrótico o mala absorción, o incluso simular asma, ¿ya? Entonces tengan en cuenta, dentro de los diferenciales, hemos visto que hay varios parásitos que tienen predilección por irse a pulmón. Entonces, si uno está yéndose para la parte pediátrica, por ahí piensen en Toxocara como un diferencial, piensen en Strongyloides, por ahí podrían pensar incluso hasta en un Ascaris, ¿no? Si están pensando en un tipo de neumonitis en específico, ¿ya? Entonces, igual en pacientes en población VIH o otro tipo de diagnósticos, ¿no? Vayan a buscar enterobius, trichuris, cosas así, ¿ya? Entonces, en general, el tratamiento para esta strongyloidiasis es con ivermectina por 2 días y si no hay, la otra opción sería albendazol hasta por 7 días, que tiene menor efectividad, ¿ya? Entonces, si nosotros apreciamos, definitivamente
las zonas de migración en pulmón, ¿no? En estas formas de hiperinfestación justamente es condicionado en algunas entidades clínicas, ¿no? Si la pregunta viene y te dice el cuadro que predispone a la hiperinfestación por estrongiloides, estercoralis es HTLV1, ¿no? Si les ponen, por ejemplo, la forma de tratamiento de la hiperinfestación en estrongiloides es ivermectina hasta que erradiques la presencia de los cultivos que están saliendo positivos. Por ejemplo, le pides un esputo y te sale la larva rabitiforme, te sigue saliendo larva rabitiforme, entonces le das ivermectina hasta que termine de salir negativo la larva rabitiforme. Muchas veces estos pacientes hacen oclusión intestinal, tienen que darle las formas subcutáneas de ivermectina, ¿no? Entonces, son situaciones específicas. Habíamos revisado acerca de las uncinarias, que eran dos. Tenemos anquilostoma y necator específicamente. Anquilostoma usualmente es una de las uncinarias que va comiendo más o menos un 0.3 mililitros, ¿ya? 0.3 ml de sangre por día. Entonces, habíamos dicho que las uncinarias están dentro del síndrome anémico febril. Acá lo estoy poniendo, anémico febril, por esta condición. Entonces, el paciente, usualmente ya hemos visto la transmisión es fecal cutánea, también ingresan por vía cutánea, no hay reservorio animal, y como ven en la gráfica, estos gusanos tienen en su característica estos ganchos, ¿no? Son 4 ganchos, dientes ganchudos, que le van a permitir que se adhiera a la mucosa, ¿no? En este caso, intestinal, y vamos a hacer el diagnóstico a través de la forma de huevos, ¿no? La forma invasiva es a través de la larva filariforme, pero el diagnóstico va a ser de huesos. Entonces, hemos dicho, produce anémico febril. Pero en su evolución, el paciente puede tener una erupción, también hay erupción maculopapular, en el sitio donde haya la penetración inicial, puede ser en miembros inferiores. Como hay una migración, puede producir tos, irritación faríngea, puede producir náuseas, vómitos, diarrea, dolor epigástrico. Y algo que vamos a ver en la evolución también es baja de peso y también presencia de eosinófilos, ¿no? En sangre periférica. Pueden ser hasta 15, 20%, ¿ya? Nuevamente, tratamiento para las uncinarias de elección, albendazol, y segunda opción, mebendazol, dosis única. En general, en CESTO 2 necesito que recuerden, porque acá está muy esquematizado el resumen, la fase de desarrollo en humanos del Difilobotrium latum es tenia, el antecedente principal, como dice, es la tenia del pescado. Entonces, en la clínica, el paciente les va a decir, principalmente, esto es un paciente que ha ingerido, pues, algún producto, pescados, tal vez, contaminados, ¿no? Entonces, ahí estaban estos quistes plerocercoides, y lo que vamos a ver es la deficiencia de vitamina B2. Entonces, las preguntas han ido ahí marcadas: tratamiento de elección, praziquantel o niclosamida, una dosis o niclosamida 7 días. En el caso de la Hymenolepis nana, la forma de desarrollo es la tenia más pequeña de todas. Fuente de transmisión son los humanos que están infectados y puede producirte un cuadro gastrointestinal leve, ya solamente dolor abdominal leve. Tratamiento de elección, ya hemos dicho, de todos los tratamientos, han visto que casi todos praziquantel, ¿no? En este caso de los cestos vamos a ver praziquantel bastante, pero acá en Hymenolepis el que es de elección, a diferencia de todos, sería la niclosamida. Se le da 2 gramos de niclosamida una sola vez por 7 días, ¿ya? Al día por 7 días. Niclosamida, tratamiento de elección de todos los parásitos para Hymenolepis nana. Listo. Tenia saginata, tenia solium, ya saben ustedes que tenia saginata es la tenia del ganado vacuno, tenia sonium es la del ganado porcino. La fuente de transmisión en saginata es los quistes en carne de vacuno y puede producirte molestias abdominales, migración de proglotis, sobre todo molestias a nivel del perineo.
Tratamiento de elección, praziquantel, una dosis, porque son teniasis, son las formas del adulto. Miren ustedes que teniasolium, la teniasis puede producir clínica mínima, ¿ya? Y tratamientos con praziquantel. Lo que nosotros nos vamos a ver por lo general involucrados es cuando afectan ya los quistes de teniasolium llamados cisticercos. En este caso, ¿no? La teniasolium, vamos a ver que la fuente de transmisión va a ser heces, ¿no? Procedente de humanos o que están infectados. Entonces, en pocas palabras, la fuente de transmisión para que aparezca una cisticercosis es comer heces, ¿no? Infectadas en este caso. Entonces va a haber una inflamación local. Ya saben ustedes que la primera causa de convulsión, ¿no? En pacientes en Perú, sobre todo que vienen de zonas endémicas, Cerro de Pasco, provincias, Huánuco, Junín, no sé. Entonces, en estas circunstancias, si viene convulsionando, hay que descartarle de todas maneras una neurocisticercosis. Puede debutar como hidrocefalia, aracnoiditis, no lo sé. Hoy en día la terapia se aboca a decir, si tiene uno o dos quistes activos, darle albendazol. Si tiene dos o más quistes, se ha demostrado que la sinergia entre albendazol y praziquantel puede ejercer mejor actividad, sobre todo, y siempre acompañándole de su anticonvulsivante. No se les ocurra, por favor, estar dando tratamientos de albendazol de manera ambulatoria por el riesgo de que puedan producir convulsiones. Al momento de que se libere esta capa inflamatoria en los parásitos, en los cisticercos, puede inducir mayor convulsiones. Por eso es que se prefiere dar el tratamiento hospitalizado. En equinococo granuloso tenemos quistes larvarios, ¿no? Acá, como es equinococo granuloso, estamos viendo el ciclo del quiste hidatídico. Recuerden, el ciclo es oveja, perro, donde el huésped definitivo va a ser el perro, ¿ya? Entonces acá, quiste hidatídico, la ingesta de huevos de perros infestados va a ser, estos quistes van a eclosionar en el duodeno. ¿Cómo se llaman? Son las oncósferas. Y estas oncósferas se van a dirigir a hígado. Entonces, a nivel de equinococo granulosus, vamos a ver, dependiendo del estadiaje, el tratamiento que pueda recibir, ¿ya? Entonces, eso está en la siguiente lámina. Y equinococos multiloculares, solamente para que recuerden que es una forma de presentación de quiste alveolar, quistes larvarios, y son huevos también procedentes de canes que están infectados y pueden producir sobre todo metástasis. Por eso es que es más difícil de controlar. Acá, por lo general, el manejo es cirugía y exéresis completa de todo el caso por la alta posibilidad de metástasis. Pero no tenemos estos casos de multiloculares, nos vamos a centrar en equinococo granulosos y en neurocisticercosis. Entonces, ¿cuáles son los criterios de neurocisticercosis? Clínicamente habíamos dicho, paciente que viene de procedencia de zona endémica, por lo general sierra, que puede debutar como episodio convulsivo, y si ustedes quieren demostrar los criterios absolutos, sería la demostración en biopsia o en cerebro del parásito en específico, o que en la tomografía o en la resonancia se encuentren mostrando un escólex, que es la lesión activa en este caso, ¿no? La presencia de un quiste con escólex es criterio absoluto. Lo otro es que demuestres un cisticerco subretiniano a través de fondo de ojo o por una ecografía, ¿no? Pero sin embargo son muy difíciles. Entonces, en las evoluciones, miren ustedes, por lo general, la presentación que nosotros vemos en las preguntas se está abocando a esta de acá, que es la intraparenquimal, es decir, la que nos va a dar convulsiones focales, ¿no? Convulsiones focales. Entonces, los estadios van a ser en varias fases. Tenemos una vesicular, tenemos una fase coloidal, tenemos una fase nodular y finalmente tenemos una fase calcificada. Entonces, si uno encuentra, por ejemplo, las fases intraparenquimales, si uno se mira en las imágenes, tendríamos una fase esta de acá, en la imagen C, calcificada, ¿no?
Si nos dicen cuál es la que vamos a tratar con antiparasitarios, definitivamente buscaríamos las que tiene quistes, lesiones quistes activos, ¿no? Con quistes activos. O las formas, a lo mucho, que tengan estas lesiones con esta conformación, tal vez con vesículas, pero quistes activos principalmente, ¿ya? Entonces, cuando ya degeneró, ya está calcificada, no requiere tratamiento, aunque se estudia el potencial de convulsión o epileptógeno de estas lesiones, pero sin embargo, acá es donde vamos a abocarnos el tratamiento antiparasitario y también siempre el soporte con anticonvulsivantes, ¿no? Gabapentina de preferencia. Entonces, convulsiones focales. El paciente viene con cefalea intensa, hipertensión, psicosis, epilepsia. Entonces, en estas condiciones, en intraparenquimal, ya saben ustedes que albendazol sería una terapia de elección, ¿no? Entonces, si tienen otras formas de presentación, es decir, el cisticerco está dentro del ventrículo, ya sería otro tipo de abordaje. Cuando está dentro del ventrículo requiere una remoción quirúrgica, le hacen una neuroendoscopía, le quitan el cisticerco de ahí y eso es el tratamiento. Recuerden que estas formas intraventriculares, si están obstruyendo la sanida, el drenaje de LCR, lo que van a producir es una hidrocefalia obstructiva, que es la causa por el cual el paciente llega, hidrocefalia obstructiva. Entonces van a encontrar náuseas, vómitos, papiledema en este caso. ¿Qué es la subaracnoidea? En este caso, ya acá hay un compromiso llamado también racemoso, pero que requiere usualmente un tratamiento combinado, ¿no? Entonces acá en la subaracnoidea requiere cirugía más el albendazol hasta que termine por lo menos un par de meses con la evolución radiológica secuencial, ¿no? Entonces acá en muchos de estos pacientes requieren tratamiento porque pueden complicarse, pueden hacer aracnoiditis, otras cosas. En espinal también hacen efecto de masa, es muy baja la presentación, 1%, y ocular principalmente cómo van a debutar con pérdida de la visión, ¿no? Siempre es bueno hacerle fondo de ojo a los pacientes con neurocisticerco, porque aparte de encontrar hipertensión endocraniana, pueden encontrar también diplopia, desprendimiento de retina, cosas así. Muy bien. Entonces, el diagnóstico uno lo puede hacer a través de un Western blot o de un antígeno en líquido cefalorraquídeo o en suero también, ¿no? Entonces, revisemos. Acá estamos hablando de los criterios absolutos, que era la demostración del parásito, la identificación, hemos visto bastante tomografía, resonancia o la visualización directa del cisticerco en retina, y los criterios mayores son lesiones sugestivas por imagen, las que hemos mencionado, anticuerpos en inmunoblot o la resolución de lesiones luego del tratamiento cesticida, ¿no? O la resolución espontánea de lesiones anulares. Criterios menores, tenemos lesiones compatibles en estudio de neuroimagen, presencia de anticuerpos de LCR en ELISA, manifestaciones clínicas o cisticercosis extraneural. Criterios epidemiológicos, que tenga un contacto familiar positivo para Taenia solium, historia de viajes en zonas endémicas, y el definido, el criterio ya definido, se va a hacer por un criterio absoluto, que es el que hemos mencionado, o dos mayores, más un criterio menor y un epidemiológico. Entonces, para fines de las preguntas, yo pienso que deberemos recordar solo los criterios absolutos y por lo menos el abordaje de cada uno de los quistes que se ha mencionado. Un quiste hidatídico, habíamos mencionado que tiene predilección por agarrar hígado y pulmón. Entonces, la mayoría de ellos son asintomáticos, pero cuando comprometen, por lo menos a nivel hepático, el lóbulo derecho está comprometido en un 50%. Entonces, ¿cuándo te va a producir síntomas? Cuando ya tiene más de 10 centímetros este quiste, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a presentar? Dolor, evidentemente. Y a nivel pulmonar, si está comprometido, podría haber hemoptisis, dolor torácico, ¿no? Y así viene, ¿no? Empiezan después de meses o de años, porque la lesión empieza a crecer progresivamente, entonces tienen este tipo de complicaciones.
Entonces, como vemos acá, en todos los estadios, uno quiere revisar que hay varios estadios desde el C1 hasta el C5. Entonces hay formas donde van a ser activos cada uno de las intervenciones. Si la lesión es menos de 5 centímetros y hemos encontrado un quiste activo, por ejemplo en C1, solo albendazol. Si es más de 5 centímetros, se hace albendazol con la estrategia que es PAIR, que es punción, aspiración, instilación, reaspiración, ¿no? Entonces, en este caso, para quistes activos podría ser dependiendo del tamaño, ¿no? 5 centímetros o más de 5 centímetros. Si ya es una lesión, como ven acá, C2, que es activa, pero que tiene múltiples lesiones acá, vesículas, tienen que ser con albendazol o cateterización o cirugía. En estadios ya C3 transicionales, ¿no? Donde están algunas vesículas todavía ya en menor proporción. Si es menos de 5 centímetros, albendazol. Si es más de 5 centímetros, albendazol con una estrategia PER, ¿no? Igual. Si son ya lesiones inactivas, solamente se hace observación, ¿ya? En general. Entonces, la serología nos puede ayudar, sí. Por lo general, en el caso de hidatidosis, tenemos que el IgG, el ISA, puede tener un 80 a 90% de sensibilidad. Y la otra que se utiliza es el inmunoblot, hasta un 80% de sensibilidad. ¿Listo? Entonces, eso es con respecto a hidatidosis. A ver, la clínica sugestiva para neurocisticercosis, nos preguntan. Ya. Entonces, veamos un ratito. Aquí. Listo. La clínica, usualmente, y la pregunta que han hecho es así. Paciente viene de Cerro de Pasco, viene con presencia de cefalea, náuseas, vómitos, signos de hipertensión endocraniana, ¿no? Y viene por un primer episodio de convulsión. En la imagen encuentran tales cosas, ¿no? El diagnóstico más frecuente es listo. Entonces, el paciente debuta así, con cefalea, hipertensión y convulsiones, ¿ya? No hay fiebre por lo general, que te haría sospechar en otra etiología. Pero es cefalea, hipertensión endocraniana y convulsiones. Si tuviera una manifestación extracerebral, extraparenquimal, podría ser el aumento de volumen en miembros o lesiones que tengan quistes, pues ya de cisticercos, pero es muy difícil que pregunten así. En un paciente pediátrico con cuadros pulmonares como neumonía, pensaría que el agente causal más frecuente es escariasis, ¿o cuál sería el más frecuente? No, depende, pues, porque el paciente con infecciones pulmonares principalmente tiene a la cabeza, puede ser por el grupo etario neumococo, ¿no? Entonces, si es que está vacunado, inmunizado, perfecto. Si te está refiriendo a un paciente con cuadro a repetición de infecciones pulmonares, sí tendríamos que hacer diferenciales, porque ahí tendría que ver bastante si tiene alguna inmunodeficiencia o no. Pero si es Ascaris como un diferencial, podría ser un paciente que tenga aparte una mala absorción, ¿no? O clínica adicional, que haya tenido pues contacto, guarderías, algo que lo haya condicionado también y que tenga eosinofilia por ahí, tal vez en algún nivel. En estos cuadros de neumonías, tal vez, o cuadros de hiperreactividad bronquial, también Toxocara, Ascaris, también son importantes en el diferencial de estos pacientes, ¿ya? Sobre todo porque vienen con asco. ¿Se sigue usando rosa de Bengala en Brucela como diagnóstico? Hemos dicho que la rosa de Bengala es para el screening y sí se utiliza, ¿ya? Es el primer paso que sí se utiliza para Brucela. En condiciones ya donde tienen menor sensibilidad, hemos dicho, en los que ya tuvieron Brucela o en las fases crónicas también, ¿no? ¿Qué es la seroconversión en leptospira? La seroconversión implica que si tú tienes hoy en día
te salió una microaglutinación en tubo, es decir, 1 en 800, por ejemplo, y te salió una leptospira, un cerobar icterohemorrágico. Entonces tú esperas que la cero conversión implique que ese título de 1 en 800 caiga en las siguientes semanas y ahora sea ya no 1 en 800, sino 1 en, por ejemplo, 120, ¿no? Entonces, esa caída es la cero conversión. Eso te da el criterio muchas veces para decir estás yendo bien en la evolución del tratamiento. O caso contrario, si tú tuviste una primera prueba de microaglutinación en tubo indeterminado y posterior a eso ves que hay un aumento en los títulos, en la primera estaba al límite y en la segunda ya te sale 1 en 200, eso también puede ser para diagnóstico. ¿Ya? ¿Qué anticonvulsivante se utiliza más en neurocisticercosis? Dependiendo, pero por lo general, fenitoína debería ser del de primera instancia, porque es el que más tienen. Pueden utilizar carbamazepina también, ¿no? Valproato también. Entonces, por lo general, fenitoína, ¿ya? Listo. Entonces, vamos concluyendo por ahora y la siguiente terminamos rápidamente estos dos de parásitos y nos vamos a dar el tiempo para ver las infecciones ya virales y los temas de menor rentabilidad que son para los que se deben pasar mucho más rápido. ¿Ok? Listo. Nos vemos. Cuídense.